rigurosos. También está el PSI, que es pues, el marco que regula las tarjetas de crédito y sobre todo pagos electrónicos acá. Entonces, pues bueno, si vas a visitar una empresa con esas características, hay que conocer el marco, porque eso no es certificable, pero sí por lo menos conocer un marco general y pues haber tenido estudios sobre el tema. Y en general, para mí, para auditores de tecnología, importante tener el ITIL, el COVID, tener un ISO 20000, también es muy bueno para auditar, por ejemplo, tecnología en general. Los temas de información en general son muy buenos. Y digamos que más que ser dedicados a estudios, también a conocimientos en OWASP, en buenas prácticas de desarrollo, en código de desarrollo seguro, en arquitectura de software segura. Y eso es, pues, dentro del CH y en CISA se incluyen algunos conceptos del tema, pero pues siempre es importante también manejar marcos de referencia y el más importante pues siempre va a ser el OWASP. Ok, ingeniero. Pasamos a la siguiente, que sería, ¿qué aspectos relevantes, tanto positivos como negativos, considera que tienen las auditorías externas e internas? Bueno, los aspectos positivos en auditorías internas es que permite fortalecer el nivel de conciencia sobre el estado de alguna implementación que tengamos a nivel de controles y riesgos. Es decir, cuando tú mismo te estás revisando, generas una autoconciencia en las personas y también tienes resultados más claros de cómo estoy yo frente a lo externo. Lo negativo es que a veces en estos procesos, por lo general, tenemos algunos sesgos o una falta de objetividad de cierta sentido en ambas vías, ¿no? Tanto auditados como auditor. En los auditados, pues por lo general, al ser una auditoría interna que no va a tener de pronto verificación externa, tendemos a omitir datos, tendemos a no prestar la suficiente atención, tendemos a presentar información que no es correcta simplemente para no tener ningún tipo de inconveniente en la hora de la verificación de resultados. Y en el auditor, pues que por lo general uno audita de forma más rigurosa que lo hace un auditor externo para mostrar rigurosidad dentro del proceso. Entonces, pues eso también es negativo y pues que por lo general también no hay una forma más hostil frente a los auditados. Mm, Entonces, pero lo que te digo, lo positivo es que tenemos una detección de riesgos más eh, preventiva que reactiva y pues también tenemos un perfil, una identificación de actividades mucho más fácil y oportuna. Esa sería la palabra. Y pues el costo obviamente es mucho menor. Frente a las auditorías externas, el principal factor es la credibilidad y la parcialidad de los resultados. ¿Sí? Por eso es que siempre se recomienda mantener un proceso de auditorías externas regular, por lo menos una vez al año. Porque pues la gente es más consciente con la auditoría externa y los auditores también no tienen ninguna relación directa con los auditados y pues ahí se garantiza un tema de credibilidad e imparcialidad. Y lo negativo, lo principal es el tema del costo, ¿no? Porque el costo cuando es una auditoría externa e interna cambia demasiado. Vemos que puede ser, no sé, para una auditoría interna tú puedes contratar personal interno o o reasignar personalmente durante un periodo de auditoría, entonces puede salir relativamente económico. Pero una auditoría externa puede costar hasta 10 o 15 veces más de lo que cuesta una auditoría interna por las características de los perfiles que vienen a hacer la gestión y por el tiempo que se le tiene que dedicar al proceso. Digamos que eso a veces no se tiene en cuenta entre los costos de las auditorías y es que pues, el personal va a estar dedicado de pronto a otros temas que no son las actividades por del negocio. Y eso puede generar también un tema de costos Ok, ocultos, ingeniero, por así muchas decirlo. gracias. Y la última pregunta, ¿cuáles son los riesgos más comunes que ha detectado al momento de realizar una auditoría? Pues bueno, propiamente en seguridad, que es mi campo, hablamos de, por ejemplo, riesgos, bueno, depende del marco que uno está auditando, ¿no? Pero bueno, si hablamos propiamente, digamos, como 27001, por lo general el principal riesgo que hay, o más bien la principal no conformidad, que sería la palabra adecuada, es que no se cumplen con los criterios de gobernanza, con la separación de funciones y con el tema de gestión de vulnerabilidades. Y hablando de otros marcos ya propiamente auditando los sistemas, entrando un poquito más a lo técnico,
la principal falencia hoy en día es el tema de mantener actualizados los sistemas de vulnerabilidades que van surgiendo, ¿no? Entonces, que tenemos versiones de componentes de capas medias no actualizados. O sí, entonces, por ejemplo, hablamos de que algún servicio web nunca mantiene, no tiene un Apache actualizado o tiene una base de datos en un sistema operativo que ya no es soportado o tienen servicios gratuitos que no tienen parches de seguridad y pues van saliendo vulnerabilidades a menudo. Entonces ese tema de mantenimiento de servicios general es lo más común en las empresas. Y pues ya en cuanto a vulnerabilidades generales, todo lo que tiene que ver con TLS, certificados autofirmados, temas de protocolos de Wi-Fi que no están al día o que no están en la última versión soportada. También separación de VLANs inadecuadas, ¿sí? Tenemos una segregación de VLANs inadecuadas, eso es lo general en temas de red. O que, por ejemplo, de plano tenemos servicios abiertos a Internet que no deberían estar. Digamos, cuando hablamos de riesgos, hablamos de un mundo inmenso, pero Ah, ok, pues ingeniero. tratando de Muchísimas resumirlo lo que gracias. más se ve. Gracias por permitirme este espacio. Y pues nada, nuevamente muy agradecido por su conocimiento, por su ayuda referente a esta entrevista. Buenos días, ingeniero. Soy Mario Brandon Mesa Monsalve, estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas para la Fundación Universitaria del Área Andina. Mi motivo de esta entrevista es para realizarle a su merced una serie de preguntas relacionadas con auditoría de sistemas. Entonces, pues si su merced quiere presentarse antes de iniciar, le cedo la Bien, palabra. bueno, bien, dale. Buenos días, Brandon. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Henry Niño. Yo soy, primero que todo, técnico en análisis y desarrollo de sistemas. Soy tecnólogo en sistemas de información. Soy ingeniero de software. Actualmente trabajo en el área de sistemas de la Universidad Javeriana. Y bueno, prácticamente eso, Brandon. Listo, Inge. Entonces, pues vamos a iniciar. La primera pregunta sería, ¿cuántas clases de auditorías existen? Bueno, el tema de la auditoría eh, es extenso, ¿no? Ten en cuenta que no solamente es para el área de sistemas de información, sino es transversal para muchas entidades, pero en nuestro caso, en el tema de sistemas de información, las más comunes son la de seguridad informática, la de infraestructura tecnológica, lo que tiene que ver también con desarrollo y mantenimiento de sistemas, auditoría de aplicaciones, auditorías de datos, lo que tiene que ver con el almacenamiento. Y una que quizás también es importante es la de procesos de DTI, que tiene que ver con la de gestión de gobierno de direcciones de tecnologías. Ok, ingeniero, gracias. Pasamos a la segunda. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar programas informáticos en una auditoría? Mira, ofrece muchas ventajas en realidad. Y lo que hace, las ventajas son que te permite tener eficiencia, precisión, mayor cobertura de esa auditoría que tú estás haciendo. También, digamos que una ventaja es que te reduce los errores, puedes analizar grandes volúmenes de datos. Creo que lo más importante es tener la trazabilidad y la documentación. Y hay muchos sistemas o muchas herramientas para auditoría de sistemas y las más usadas son, por ejemplo, las que yo he usado, ¿no? Son Nexus y ACL Analytics, que son las que yo particularmente conozco. Ok, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿Cuáles considera que son las bases para realizar una buena auditoría? Yo creo que como en la vida, ¿no? En todos los trabajos, creo que lo más importante es la planificación bien hecha, tener la metodología clara y que sea bien sólida y, como te decía ahorita, tener herramientas tecnológicas para que te ayude muchísimo. Y obviamente al terminar, tener en cuenta todos esos hallazgos que contribuyan prácticamente a la mejora continua. Ok, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿Cuál o cuáles son las certificaciones con las que debe contar un auditor de sistemas?
como te digo, esto es un tema amplio. Y esto tiene mucho que ver en el área o en el, sí, digamos que en el campo en que te vas a desempeñar en esa auditoría. En este caso, por ejemplo, hay una auditoría general de sistemas, que es la que es como la más general de todas. Importante hoy en día, auditoría de sistemas de información, el tema de la seguridad, cumplimiento normativo, lo que tiene que ver con las normas ISO. Auditoría técnica y de pruebas de seguridad, que es bastante importante, digamos que esas certificaciones y sin dejar de lado el tema de la auditoría interna, ¿no? Empresarial. Vale, ingeniero. ¿Qué aspectos relevantes, tanto positivos como negativos, considera que tienen las auditorías externas e internas? Primero que todo, son distintas, ¿no, ambas? Tanto la interna como la externa son dos mundos aparte. Entonces, las auditorías internas y externas partiendo de ahí, no, tienen características distintas y cada una aporta sus ventajas y desventajas. Y en esto tienes que tener en cuenta la organización prácticamente. La interna te ayuda mucho a mejorar, prepararte para las auditorías externas, ¿no? Y un desafío de ella es que, como es interna, al hacerla externa, tiene menor credibilidad. ¿Me hago entender? O sea, cuando tú lo haces interno, hacia afuera tiene menos credibilidad porque tú tiendes a conocer ya esas desventajas, ¿sí? Y en cuanto a la externa, pues, como es prácticamente una auditoría externa, valga la redundancia, es una validación independiente, sí te garantiza el cumplimiento de esas normas. ¿Y cuál es la desventaja? El costo, que esa persona que te va a hacer la auditoría externa tiene menos conocimiento que la que hace la interna, ¿no? Porque es una persona que no conoce tu operación y que eso de alguna manera impacta en la reputación de esa entidad, llamémoslo así, si se encuentran hallazgos, ¿no?, negativos. Digamos que esas son las ventajas y las desventajas. Ok, ingeniero, muchas gracias. Y por último, ¿cuáles son los riesgos más comunes que ha detectado al momento de realizar una auditoría? Bueno, eso, como te digo, eso depende del tipo de auditoría. Acuérdate que hace un momento te las mencioné y tiene que ver mucho por las clases de certificaciones. Bueno, te voy a hablar solo de una en particular que creo que es transversal para todas y es el tema de la seguridad. O sea, hallazgos o riesgos más comunes en el tema de accesos no autorizados. Gente que tiene acceso a módulos o a herramientas a las cuales no debería tener acceso, o que tú debiste quitarle el acceso a una persona y no lo hiciste. Ese es un acceso no autorizado. Tema de contraseñas débiles. ¿Sí? En algunas empresas o algunas entidades lo que hacen es que determinado tiempo forzan a la persona a que cambie su contraseña. También el tema de parchados, el tema de actualizaciones de sistemas, el cifrado de datos a nivel de base de datos, que están expuestas las contraseñas. Eso también, digamos que es un riesgo común. Y también digamos que la falta de monitoreo y de los eventos de seguridad, por ejemplo, que se caiga una página y solo sepas tú porque alguien te avisó y no tengas un sistema de monitoreo en tiempo real te avise que X página no está disponible y que tú puedas tomar ventaja y solucionar antes de que un usuario reporte el incidente. Digamos que esos son los riesgos más comunes que yo he detectado en el caso de temas de seguridad. Ya para otros tipos de eventos como el de infraestructura, de gobierno, ya son otros temas distintos, pero digamos que por ahora estos son los más comunes. Vale, ingeniero. Muchísimas gracias por el espacio, por permitirme poderle realizar esta entrevista. Pues nada, nuevamente muchísimas gracias por el espacio, por la disposición. Voy a detener aquí la grabación.